creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo dijo Jesús: entonces, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Les tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos lamentaciones y no lloraron. Pues ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino. Y ustedes dicen: tiene un demonio. Y ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y ustedes dicen: miren, es un hombre comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría de Dios es reconocida por todos los que la viven. Buenos días, Trinidad Santa, familia del cielo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy, como siempre, nos interpelas a través de este mensaje, que es totalmente de actualidad y que nos obliga a pensar y a meditar sobre cómo actuamos y, en especial, cuál es la relación que llevo con Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen día, soy Néstor Tavares Hernández, discípulo de la comunidad misionera del Verbum Dei en Pereira. La cita que nos convoca hoy es Lucas 7, 31 al 35. Y he titulado estas videopautas En busca de la sabiduría de Dios. Jesús nos plantea con quién comparar a los hombres de esta generación y a quién se parece, para invitarnos a reconocer la sabiduría de Dios. Recordemos que la palabra de Dios que se nos revela a través de la Biblia siempre es actual y presente. Se nos aplica para hoy, donde hace la comparación con los niños, porque son precisamente los niños quienes buscan pretextos infantiles para justificar sus actitudes y que muchas veces no saben lo que quieren. Dios nos envía a Juan Bautista para preparar el camino y para mostrarnos cómo conocer y vivir ese reino que se nos acercaba con la llegada de Jesús. Pero no quisieron entender. Y más bien se pusieron a criticar y a hablar de Juan Bautista, que a pesar de vivir en una total austeridad, que no comía pan ni bebía vino, y de él decían que tenía un demonio. En la lengua griega se utilizaba esta palabra para todo aquel que tenía desórdenes psíquicos o tenía alguna excentricidad. Luego vino Jesús y también se pusieron a hablar de él. Y en este caso, porque comía y bebía. Y además, porque era amigo de los publicanos, cobradores de impuestos y pecadores. Con esta comparación, Jesús nos ubica en la actualidad, donde muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, ni qué buscamos. De allí que en la frase, la sabiduría de Dios es reconocida por todos los que la viven. Esto me genera la inquietud. ¿Reconozco la sabiduría de Dios? ¿Y qué estoy haciendo para vivirla y sentirla? Hoy los invito a que ustedes también reflexionen en esto. ¿Cómo buscamos la sabiduría de Dios? En un mundo de austeridad y penitencia, como el caso de Juan Bautista, que nos mostraba el camino para conocer la llegada del reino de Dios. Para que nos pudiéramos preparar para el movimiento, para el momento de la llegada de Jesús.
sin hacer críticas y calificativos a esta forma de vida. Ahora bien, haciendo un seguimiento a la vida de Jesús, que era toda una vida de servicio y trabajo incansable, siempre pendiente de quien lo necesitaba. Es así como se reunía con los pecadores y los más necesitados de su misericordia. Y en especial una vida de oración, de diálogo con el Padre. Diríamos, nos falta mucho a nosotros ese diálogo permanente con Él. Basta recordar que con frecuencia se alejaba de los discípulos para hacer oración y en los momentos que tenía que tomar decisiones, como por ejemplo cuando escogió a los 12 discípulos y muchos otros momentos. La búsqueda de la sabiduría es precisamente como el caso de la vida de Juan y Jesús. Si comparamos con nuestra actualidad, hoy el mundo está enfocado en pedirle a Dios nos conceda o permita los medios para satisfacer nuestros deseos, que no son precisamente necesidades, y nos perdemos de esa búsqueda de la sabiduría. Por ejemplo, todos queremos una vida de abundancia, pero la gran diferencia es que hay dos tipos de abundancia. Una que es material, o sea, un bienestar económico, donde pedimos tener casa, apartamento, carro, finca, vacaciones y muchas cosas más. Aunque hay que decir y hacer claridad que esta abundancia no es necesariamente mala, mientras se ponga al servicio y bienestar de nuestros hermanos, y por ende al servicio de Dios, sino que muchas veces sirve como un motivo precisamente para alejarnos de Dios. Y la otra abundancia, la espiritual, que es la que realmente debiéramos pedir. Pedir que es esa paz en el corazón, amor en la familia, amor y disponibilidad en el servicio a los demás, misericordia para los más necesitados. Hay que pedir con perseverancia al Espíritu Santo, nos dé una abundancia de amor, de luz, de verdad y sobre todo una abundancia de oración para poder acoger a Dios en nuestro corazón. Hablando de abundancia, recuerdo que siempre la pedía. No hacía la diferencia entre la abundancia material y la espiritual. Más bien, no conocía que había esa real diferencia. Y hoy, lo más importante fue ir encontrando la paz y tranquilidad que me fue dando la abundancia espiritual. Porque mi vida era llena de afanes, agobios, demasiadas tareas, demasiados problemas. En sí estaba falto de luz, muy ocupado y distraído. Ahí me di cuenta que faltaba lo más importante para tener a Dios en mi corazón. Que la abundancia que debía pedir era la espiritual. Y hoy siento que con la oración mi vida va cambiando. Y no es que deje de tener preocupaciones, pero la realidad es muy diferente, porque el Señor me da la fuerza para vivir en una mejor actitud. Si entendemos que la sabiduría de Dios es dejarnos capacitar para hablar y actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia, lo podemos lograr abriendo el corazón a Él, o sea, abrirnos al Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es la tercera persona, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos abrimos, lo reconocemos en el corazón, en la oración, en el interior. Cuando comenzamos a caminar, lo vemos en todas partes. Entonces, necesitamos esa parte de la sabiduría que es el amor, porque humanamente no podemos hacer lo que nos dice en Corintios 13 sobre el amor. Yo los invito a leer este capítulo y reflexionar sobre el mensaje que Él nos deja.
Oremos hoy pidiendo sabiduría, abundancia espiritual en el gozo del amor, la gracia de Dios, y pidámosle a la Virgen María nos acompañe y nos guíe en el proceso de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Les deseo una feliz oración y un feliz día.